Empresas públicas y privadas, por sus fines los conoceréis. Bueno, vamos a ver. En relación con ese vídeo que hemos publicado sobre la industria bélica, la industria militar en Rusia, nos dice Agarmark, las empresas privadas están para enriquecer a sus dueños, las públicas para enriquecer a su país. Bien, sí, este comentario es correcto, pero la cuestión es si esto es suficiente para valorar, hacer una valoración de forma, digamos, conjunta sobre la eficiencia o global, sobre la eficiencia de empresas públicas y privadas. Y yo creo que no, evidentemente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Las empresas privadas están para enriquecer a sus dueños. Su finalidad no es producir bienes y servicios. Producen bienes y servicios, pero como un instrumento para generar beneficios para sus dueños. Bien. ¿Qué ocurre? Que es cierto que, como dicen sus defensores y también sus detractores. Yo creo que esto es algo evidente, ¿no? A pesar de que su objetivo sea enriquecer a sus dueños, es posible que haya una coincidencia entre ese objetivo de enriquecer a sus dueños y el bienestar general. Es decir, si para enriquecer a su dueño la empresa produce bienes y servicios, pues o producen más bienes y servicios o mejores bienes y servicios, puede haber, muchas veces hay, una coincidencia entre los fines, yo no diría los fines, ¿no? Sino entre la actividad de la empresa y los intereses generales, ¿no? Bien, y claro, esto es lo que explica cómo, a pesar de que las empresas privadas tienen fines particulares, pues el capitalismo, que es al final está basado en empresas privadas, en un régimen de mercado, pues el capitalismo pues ha tenido una capacidad enorme de creación de riqueza y de creación de bienestar, ¿no? Esto es algo en sí mismo evidente, ¿no? Bueno, y en sentido contrario, las públicas tienen como finalidad enriquecer a su país, o intereses, algún objetivo de interés general, ¿no? Pero esto no es suficiente. No es suficiente porque, claro, en sentido contrario, una cosa es que la finalidad, vamos a decir, estatutaria o legal de las empresas públicas sea esa, y otra cosa es que las empresas públicas tienen problemas de corrupción entendida en sentido amplio. En cuanto que una cosa es cuál es la finalidad de la empresa pública y otra cosa es para qué trabajan realmente los que la dirigen, que pueden tener intereses propios, intereses específicos, intereses políticos, su actuación puede estar distorsionada por la corrupción, etcétera. Entonces, sí, es cierto, las empresas privadas están para enriquecer a sus dueños, las públicas para enriquecer a su país, pero esto no es suficiente para hacer una categorización de general. Por lo tanto, las empresas públicas son mejores que las privadas. Bueno, esto es un análisis ya sé parcial. La conclusión general es que y esto es muy importante, parece una tontería, pero es muy importante que a veces, desde el punto de vista de los intereses generales, son mejores las empresas privadas y a veces las públicas. Y partir de ese criterio es fundamental para analizar con objetividad, desde el punto de vista de interés general, cuando una actividad o un sector es mejor que sean públicos o privados. Pero esto es algo que los países emergentes han conseguido y que gestionan de forma muy eficiente y nosotros no. Los países emergentes, estoy hablando, por ejemplo, pues de China o de Rusia, que en su momento fueron regímenes socialistas en los que se daba una clara prioridad a la empresa pública, esa empresa pública por concepto, digamos, ¿no? O por razones ideológicas. Pero esa fase la superaron y ahora tienen esa capacidad de analizar con objetividad las ventajas y los inconvenientes en cada caso de unas y otras. Nosotros no. Nosotros, a partir del neoliberalismo, a partir de los años 90,
nos han ideologizado, nos han fanatizado de tal forma a favor de la empresa privada que nos hemos creído que las empresas públicas no funcionan. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Y ya hemos hablado de cómo el caso de los países emergentes, fundamentalmente, nos está demostrando claramente cómo la utilización generalizada de empresas públicas en sectores estratégicos, en grandes empresas, les han permitido obtener enormes ventajas en estos sectores a nivel mundial, ¿no? Bien, el tema da mucho más de sí. Hay mucho más que hablar sobre esto, sobre ventajas e inconvenientes de públicas y privadas, pero bueno, vamos por partes, si os parece, ¿eh? No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse, dejarnos preguntas o comentarios y un saludo.